el ejercicio nos dice, los coeficientes de rozamiento entre el bloque C y la superficie son mu sub C S, perdón, igual a 0.25 y mu sub K igual a 0.18, siendo las masas MA 7 kilogramos, MB 15 kilogramos, MC 10 kilogramos, serían las masas de estos tres bloques, ¿no? Entonces, por ahora los datos que me están dando sería el coeficiente estático de 0.25, coeficiente cinético de 0.18, la masa del bloque A 7 kilogramos, masa del bloque B 15 kilogramos, masa del bloque C 10 kilogramos. ¿Qué más me dice? Sabiendo que estos inicialmente se hallan en reposo y que B desciende 2 metros en 0.8 segundos, ¿ya? En este caso me está dando un dato adicional que, si se recuerdan, cuando me dan estos datos adicionales es más o menos como cinemática, ¿no ve? Porque me está dando un tiempo, una distancia de recorrido, y también me está diciendo que inicialmente está en reposo. Para mí, ¿qué significa? Que inicialmente el movimiento de esto, ¿cuánto es? Es cero, está en reposo, ¿no ve? Su velocidad inicial es cero. ¿Qué más me dice? Hallar, inciso A, la aceleración de cada bloque, de los tres bloques. Inciso B, el valor de esta fuerza P que estaría en el bloquecito C. Y inciso C, la tensión de la cuerda, ¿ya? En este caso podemos ver que en toda la trayectoria simplemente tenemos una cuerda, ¿no ve? Todo lo negro es una cuerda. ¿Qué más? Nada más. Entonces, para empezar a resolver, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Fácil, ¿no ve? Primero analizamos las tensiones, ¿no ve? Luego analizamos la relación de las aceleraciones. Para el caso de la relación de aceleraciones, aquí ya es un poco más complejo, ¿no ve? Quizá, o más larguito el análisis. Ahora, como la anterior clase he hecho participación, ¿no ve? Y para que, digamos, vayan teniendo participación para este semestre, digamos, para esta práctica, como los demás tengan sido oportunidad, me pueden responder, y mejor si son las otras personas los que ya me han respondido la anterior clase, si es que no hay nadie que responda, me va a volver a responder, si no, no, ya, en el siguiente tema, para la siguiente práctica sí me podrían, pero todavía estamos en dinámica de partícula, así que seríamos los mismos, ¿no? Ya, entonces, una vez dicho esto, ya saben, pueden prender su micrófono, y si es que no pueden por una rara situación, lo podrían escribir en el chat, ¿ya? Mi pregunta es, como en este caso está fácil, ¿qué tensión a le estaría llegando a B y a C? Esa es mi pregunta. Para el primero que me responde. Recuerden que hemos dicho que el que participa iba a ser 30% de la práctica de dinámica, ¿no ve? Como más eso. Si analizamos en tensiones, al bloquecito A, ¿qué tensión le está llegando? Al bloque B, ¿qué tensión le está llegando? Y al bloque C, ¿qué tensión le está llegando? Sí, está bien, ¿no ve? Sí, los que han respondido está bien lo que he hecho. En este caso es facilito, ¿no ve? Visualmente podemos ver. ¿Cómo podemos decir que todo esto es una misma cuerda? En este caso, a los dos que han respondido, sus nombres sí están completos. Juan Conde, si está tu nombre. No creo que haya otro con el mismo nombre, ¿no? A los dos los voy a tomar en cuenta, ¿ya? Como han hallado sus compañeros, si se dan de cuenta, todo esto viene a ser una misma cuerda. En toda la trayectoria de esta cuerda vamos a tener una misma tensión T, ¿lo ve? Al bloquecito A, que viene a ser esto, le estaría llegando de aquí y de aquí. Aquí tenemos una tensión T, aquí tenemos una tensión T, entonces aquí, ¿qué tensión le estará llegando aquí? 2T, ¿no ve? Lo que nos decían sus compañeros. ¿Qué más? Al bloquecito B, si nos damos de cuenta, al bloque B le va a llegar de esta polea y de esta polea la tensión. En esta polea tenemos una tensión de 2 veces T. En esta polea también tenemos una tensión de 2 veces T. En total, la tensión que le está llegando a B, ¿cuánto sería? Va a ser 4T, ¿ve? Y finalmente a C, simple, T directamente, ¿no? Entonces ya habríamos hecho el análisis de las tensiones. Ahora tendríamos que realizar el análisis de las aceleraciones, ¿no ve?
Para realizar este análisis, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que anterior les decía, ¿no ve? En este caso, lo vamos a resolver conmigo, ¿ya? Porque es muy largo. Y una ecuación tendríamos que hallar y dependiendo en qué sentido tomen las hacer, o si no, vamos a hacer esto, ¿ya? Como podemos ver en el diapositiva, acá tenemos ya el análisis de las aceleraciones, ¿ya? En este caso, ¿qué direcciones estaría asumiendo para los bloques? Vamos a empezar por el bloquecito A, ¿ya? Yo voy a asumir que el bloque A va a estar subiendo. ¿Y esto por qué? Voy a decir que el bloque B pesa más, entonces este va a tender a bajar, ¿ya? Si para mí este va a tender a bajar, por poleas, esta polea y esta polea estarían bajando, ¿no ve? Esta se va a mantener, esta polea que tendría que hacer, subir. Por tanto, yo estoy asumiendo entonces que mi bloque A tendría que subir, ¿no ve? Entonces, yo digo, el bloque A, vamos a asumir que va a subir, por eso el sentido de la aceleración está hacia arriba. En aquí recuerden que como esta parte de la cuerda está de alguna manera, digamos, atado, empotrado o algo así a este murito, entonces nosotros podemos decir que aquí no hay, no habría una tensión, no habría un movimiento, perdón, desde aquí hasta aquí no tendríamos un movimiento de esta cuerdita. ¿Por qué? Porque está atado, ¿no ve? Y como nosotros no consideramos que se estira ni que se acorta, no consideramos nada de eso en las cuerdas, entonces vamos a decir que la aceleración en esta parte, ¿cuánto va a ser? Debería ser 0. Analizamos esta otra cuerdita. ¿Qué es lo que estará pasando? En esta otra cuerdita podemos decir que... vamos a asumir, digamos, si la polea tiene que subir, entonces esta cuerdita tendría que estar subiendo, ¿no ve? Porque esta recordemos que va a bajar, ¿no ve? Entonces el sentido de esta es hacia arriba. Y si no se ve bien, la nomenclatura que le puso a esta aceleración es A sub X, ¿ya? Aceleración sub X. Recordemos que en este caso, en esta parte de la cuerda que estoy mostrando con el cursor, vamos a colocar aquí, con el cursor, esta parte de la cuerdita es la misma cuerda y no se está, ¿cómo se dice? Interfiriendo ninguna otra fuerza externa o algún peso de un bloque externo, ¿no? De alguna partícula. Entonces nosotros podemos asumir que esta cuerda va a tener la misma aceleración. Por tanto, si se dan de cuenta, la nomenclatura sigue siendo A sub X, ¿no ve? Y en este caso, si esta parte de la cuerda está subiendo, aquí, ¿qué es lo que tiene que estar pasando? Tiene que estar bajando, ¿no ve? Entonces tiene sentido hacia abajo. ¿Qué es lo que está pasando con esta polea? Hemos dicho que va a bajar, ¿no ve? Si va a bajar, entonces la aceleración en esta parte, esta es aceleración B1, yo la he llamado, tendría sentido hacia abajo, ¿ya? ¿Qué más? Ya hemos analizado esto. Ahora, en este caso, si esta poleita vamos a decir que está bajando, entonces esta parte de la cuerda también vamos a asumir que está bajando, ¿no ve? Y en este caso, si se dan de cuenta, aquí ya no puedo colocar aceleración sub X. ¿Y esto por qué? Si se dan de cuenta, en esta polea que está uniendo la cuerda, digamos, esta parte de la cuerda y esta parte de la cuerda, en esta parte se está interfiriendo algo. ¿Y qué es ese algo? Una parte del peso del bloquecito B, ¿no ve? Por tanto, yo no puedo afirmar que la aceleración en esta cuerda va a ser la misma. Por eso le estoy colocando una nueva nomenclatura que vendría a ser aceleración sub Y, ¿ya? Continuamos entonces. Nos vamos a la siguiente poleita, a esta polea. Hemos dicho que en aquí, si se dan de cuenta, estaría... No, en sí, estos no son cuerdas, ¿no ves? Está unido esa parte al bloquecito, ¿no? Entonces, nosotros vamos a decir, como el bloque B está bajando, esta parte para mí también estaría bajando. Y a esa yo le estoy llamando aceleración B sub 2, ¿ya? Aquí no sé por qué está 1, esto es 2, ¿ya? Esto sería 2. Y hemos dicho que eso tiene que tener un sentido hacia abajo. ¿Qué más? Analizamos, sigue la siguiente poleita. En este caso, en esta parte, podemos decir que en toda la trayectoria de esta cuerdita que estoy mostrando con el cursor debería tener la misma aceleración. Por tanto, aquí le estoy colocando aceleración sub Y, ¿no ve?
Y en este caso, esta ya no puede ser igual a esta, ¿no ve? Porque la cuerda está pasando por esta parte de la polea y esta parte de la polea está teniendo un cambio, quizá en movimiento. ¿Por qué? Por esta, ¿no? Porque está una parte unida, digamos, con el peso del bloquecito B, ¿ya? Entonces, por eso aquí le estoy llamando una nueva nomenclatura, que en este caso esta va a ser la nomenclatura aceleración sub C. Porque si yo me doy cuenta, esta cuerda que viene aquí, hasta llegar al bloquecito C, va a ser una misma, ¿no ve? Bueno, es una misma cuerda y va a tener el mismo movimiento, porque en este trayectorio no se está intercediendo ningún bloque, ¿no ve? Toda esta parte, hasta aquí va a tener uno. ¿Y por qué le estoy llamando aceleración sub C? Porque sería la aceleración que va a tener el bloquecito C, ¿no? Entonces, por eso aquí colocamos aceleración C. Y en este caso, el sentido, me estaba olvidando. Si estoy asumiendo que este va a bajar, yo voy a asumir que el bloquecito C, como no sé el valor de P, no sé si se está yendo hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿no? Yo estoy asumiendo que se va a ir hacia la izquierda, ¿ya? Vamos a asumir eso. Entonces tendría que estar por bajando y si esto está bajando, esta parte de la cuerda también tendría que estar bajando, ¿no? Por eso tiene este sentido. Y listo, ya habríamos hecho el análisis. Ahora ya, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente hallar las ecuaciones, ¿no? Vamos a decir primero de analizando esta partecita, esta polea en sí, vamos a decir, utilizando la ecuación que en la anterior clase hemos mostrado, que era igual la aceleración que está saliendo, digamos, en este caso esta, que sería aceleración A, debería ser igual a la suma algebraica, ¿no ve? ¿Qué suma algebraica? De esta aceleración y esta aceleración. Como en acá solo tenemos la aceleración X, entonces sería 0 más aceleración X dividido sobre 2. Ahora los signos, recordemos, si esta aceleración tiene el mismo sentido que la aceleración A, entonces todo es positivo, ¿no? Siempre es así. Entonces, de aquí, si se dan de cuenta, lo que yo puedo sacar es que 2 veces aceleración de A va a ser igual a aceleración X. Y esta va a ser mi primera ecuación. Ahora me voy al otro análisis de la polea. Esta polea voy a analizar, ¿no ve? Y en esta polea, ¿qué análisis tendré? En este caso, la aceleración que está saliendo, digamos, va a ser esta, ¿no? Que sería la aceleración A sub B1, ¿no ve? Entonces, esta aceleración debería ser igual a, en este caso, como puedo ver que esta aceleración a X como esta aceleración a Y están en el mismo sentido que esta, entonces sería a la suma, ¿no? Entonces sería A sub B1 va a ser igual a la suma de AX más AY dividido sobre 2, ¿no ve? Entonces de aquí yo digo que 2 veces A sub B1 va a ser igual a AX más AY. Y esta va a ser mi ecuación 2. Analizo ahora esta otra poleita que vemos acá, ¿ya? Y esta polea analizando. En este caso, la aceleración que está saliendo vendría a ser esta, ¿no ve? Esta. Y esta es la aceleración B2, ¿no ve? Que tiene dirección hacia abajo, hemos dicho, ¿no ve? Y esto sería igual a ¿qué? En este caso, la aceleración C tiene la misma dirección, entonces esta va a tener signo positivo. La aceleración AY tiene sentido contrario a esta, ¿no? Entonces, esta va a tener signo negativo. Entonces, yo digo, la aceleración B sub 2 va a ser igual a A sub C positivo menos A sub Y dividido sobre 2, ¿no ve? Y de aquí yo digo que 2 veces A sub B2 va a ser igual a A sub C menos A sub Y, ¿no ve? ¿Qué más? En aquí también el otro análisis que tal vez, el otro análisis que puedo hacer vendría a ser, en realidad si se dan de cuenta no existe esta aceleración B1 y esta aceleración B2, ¿no ve? Es como si yo hubiera tomado en cuenta que aquí está viendo una cuerda y una cuerda para mi análisis, ¿no ve? Podríamos directamente haber colocado a sub B, quizá, ¿no ve? Podríamos haber hecho. En este caso, como yo he tomado en cuenta que en esta polea está viniendo una cuerda y lo mismo acá, entonces estas aceleraciones no son lo que yo quiero, ¿no ve? Para mí aceleración B1 no es aceleración B, ¿no ve? Entonces, para esto, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer el mismo análisis. Voy a suponer
que este es mi polea, aquí está entrando una cuerda, y la aceleración del bloque va a ser la que está saliendo, ya que hemos dicho que va a tener sentido hacia abajo. Entonces, esto voy a analizar nuevamente y realizando este análisis, aquí, ¿qué me va a quedar? Lo que está saliendo sería aceleración de B, ¿no ve? Entonces sería, aceleración de B va a ser igual, aceleración B1 y B2 tienen el mismo sentido, entonces será la suma de estos dos dividido sobre 2, ¿no? Entonces de aquí puedo decir que 2 veces aceleración de B va a ser igual a aceleración B1 más aceleración B2, ¿no ve? Y esto para mí va a ser mi ecuación 4. Si se dan de cuenta, tengo 4 ecuaciones de las que no me interesa saber aceleración X y aceleración Y, ni siquiera es el B1 ni el B2, ¿no ve? Lo que me interesa es tener una ecuación con las 3 aceleraciones, A, B y C. Entonces voy a intentar hallar una ecuación, ¿ya? Entonces, para eso, ¿qué es lo que hago? Lo primero que puedo hacer va a ser, digamos, esta ecuación voy a utilizar, ¿ya? La ecuación 4, porque en aquí no me interesa B1 ni siquiera AB2, ¿no ve? En este caso, entonces, ¿de dónde puedo sacar AB1 de la ecuación 2 y AB2 de la ecuación 3? Para reemplazar directamente, como aquí tenemos un 2, voy a multiplicar, vamos a hacer una multiplicación, digamos, aquí por 2, ¿ya? Multiplicando por 2, ¿qué es lo que me quedaría entonces? Me queda, digamos, si multiplico por 2, aquí ya va a ser 4 aceleración sub B, lo que tenemos aquí. Y esta debería ser igual a 2 veces aquí. Aquí ya estaría 2 veces aceleración B1, ¿no? Que es esto. Y eso me dice que es igual a aceleración X más aceleración Y, lo que tenemos acá. ¿Qué más? Aquí me dice más, como estoy multiplicando por 2, aquí debería estar 2 aceleración B2, ¿no? Que eso viene a estar de la ecuación 3, puedo decir que es igual a aceleración C menos aceleración Y, ¿no ve? Entonces, de aquí, ¿qué es lo que me queda? Si no se nota muy claramente, no sé por qué, pero se simplifica lo que viene a ser las aceleraciones Y, ¿no ve? Se simplifica. Entonces, aquí simplemente me estaría quedando aceleración X y aceleración Y, ¿no ve? Pero recordemos, aceleración C, perdón. Pero recordemos que aceleración X tampoco es lo que quiero hallar, ¿no ve? Y para hallar qué es para hacer desaparecer esta variable en sí, aceleración X, ¿qué es lo que hago? Simplemente me voy a mi ecuación 1. De mi ecuación 1, ¿qué es lo que digo? Aceleración X es igual a 2 veces aceleración A. Entonces copio 4 veces aceleración de B me queda, es igual, en lugar de colocar aceleración de X, reemplazo con esto, que es igual a 2 aceleración de A, más lo que me quedaba, que es la aceleración de C. Y esta para mí va a ser mi ecuación A, de llamado, ¿ya? Y esta, si se dan de cuenta, es la ecuación para la que me relaciona las aceleraciones, ¿no? En algunos ejercicios quizá no van a poder obtener solo una ecuación, ¿ya? Digamos, van a obtener 2 ecuaciones, pero en esas 2 ecuaciones tendrían que estar simplemente las aceleraciones de A, B o C, o dependiendo del ejercicio de los bloques que estamos analizando, no las que yo me invento no me invento, sino no las que yo creo, digamos, estas aceleraciones, porque eso no nos interesa, ¿no ve? Ahora, en esta, digamos, esta ecuación va a variar, ¿ya? ¿En qué va a variar? En los signos, simplemente en los signos va a variar. Es decir, si digamos alguno de ustedes hubiera asumido que el bloquecito C se está yendo en esta dirección, entonces esta aceleración va a tener una dirección hacia la derecha. Entonces eso haría que quizá todo esto cambie y en aquí quizá ya en lugar de más sea negativo. Si en eso cambia, vuelvo y repito, no se hagan ningún problema, solo que tienen que trabajar todo con los mismos sentidos y les va a salir el resultado correcto, simplemente quizá negativo, que quiere decir que nos hemos equivocado de dirección. ¿Ve? Entonces, ya tengo aquí mi primera ecuación, ¿no? Ahora, si se dan de cuenta, ¿cuántas incógnitas yo voy a tener? Analizando simplemente el ejercicio. Directamente de las aceleraciones, como hay 3 bloques, ya sé que voy a tener de ahí 3 incógnitas, ¿no ve? Para las aceleraciones. ¿Qué otra incógnita más tendré? Simple.
la tensión, ¿no ve? Voy a tener la incógnita de la tensión. Con eso van a ser 4 incógnitas. En este caso particular del ejercicio voy a tener también la incógnita de P, porque a mí no me han dado el valor de la fuerza P, ¿no ve? Entonces, si se dan de cuenta, voy a tener 5 incógnitas. ¿Y cuántas ecuaciones me podré generar yo? La primera ya la he hecho, relación de aceleraciones. Si analizo el bloquecito A, diagrama de cuerpo libre, mi segunda ecuación. Diagrama de cuerpo libre para B, mi tercera ecuación voy a obtener. Diagrama de cuerpo libre para C, voy a obtener mi cuarta ecuación. Si se dan de cuenta, solo voy a poder obtener 4 ecuaciones, ¿ve? Entonces, me estaría faltando hallar un valor o tener una nueva ecuación para poder hallar para poder resolver el ejercicio, porque voy a tener 5 incógnitas, ¿no? Y en este ejercicio, ¿cómo podría resolver entonces? Si se dan de cuenta, me ha dado un dato adicional, ¿no ve? Que usualmente en los anteriores ejercicios no me daba. ¿Y cuál es ese dato adicional? Me decía, sabiendo que estos bloques inicialmente parten del reposo, y que B desciende 2 metros en un tiempo de 0,8 segundos, entonces me está dando un dato, digamos, para que yo analice el bloquecito C, ¿no ve? Entonces vamos a analizar vamos a utilizar estos datos analizando por cinemática, ¿no? Entonces, realizando cinemática, ¿qué es lo que digo? En este caso, recuerdan que para cinemática nosotros tenemos 3 ecuaciones, ¿no ve? ¿Y por qué yo directamente puedo utilizar estas ecuaciones? Porque en ningún momento me está diciendo que la aceleración de este bloque va a depender o va a cambiar en función del tiempo, ¿no ve? Lo que hemos visto más en el primer parcial. Entonces, simplemente puedo aplicar cinemática. Aplicando cinemática de esas 3 ecuaciones que tenemos, las generales, ¿qué ecuación me convendrá utilizar? La ecuación que me conviene utilizar viene a ser esta, ¿no ve? Porque en las otras dos me está pidiendo el valor de velocidad final también, y ese es un valor que yo no tengo, ¿no? Entonces, utilizando esta ecuación que me dice distancia es igual a velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración del bloquecito, en este caso, me estoy equivocando, no era el bloque C que teníamos que analizar, el bloque B era, ¿no? Aceleración de B por el tiempo elevado al cuadrado, ¿no? La distancia que recorre B me está diciendo que va a descender una distancia de 2 metros. Coloco su valor. Va a ser igual la velocidad inicial. Como me dice que inicialmente se hallan en reposo, entonces su velocidad inicial, ¿cuánto tendrá que ser? 0, ¿no? Entonces aquí va a ser 0. Más un medio por la aceleración de B. Ese es el valor que no lo tengo por el tiempo elevado al cuadrado. ¿En qué tiempo ha descendido esta distancia? En un tiempo de 0,8. Entonces, de aquí me podría hallar fácilmente que lo que es la aceleración de B y debería de salirme el valor de 6,25 metros sobre segundo al cuadrado, ¿ya? Entonces, si se dan de cuenta, aquí ya me he disminuido una incógnita y sí voy a poder resolver mi ejercicio, ¿no? Ya tendría hasta ahora 4 incógnitas y una ecuación, ¿no? Entonces, vamos a continuar resolviendo en este lado. Y hemos dicho, para hallar las siguientes ecuaciones, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Simple, diagrama de cuerpo libre, ¿no ve? Vamos a realizar primero, en este caso, diagrama de cuerpo libre para mi bloquecito B, ¿ya? Realizando el diagrama de cuerpo libre para el bloque B, simple, ¿qué fuerzas externas se les está aplicando? La única fuerza que se le aplica en el bloque B va a ser la tensión, ¿no ve? Que tendría sentido hacia arriba con, ¿cuánto hemos dicho aquí? 4T, ¿no ve? Entonces, 4T, no tenemos más fuerzas externas. Luego, la otra fuerza que analizábamos era la debido a su peso propio, ¿no? Que vendría a ser el peso que es igual a la masa de B por la gravedad. ¿Qué más? ¿Tendremos alguna otra fuerza? No, ¿no ve? Porque no tenemos superficie de contacto. Colocamos el sentido que hemos asumido. Hemos asumido que va a bajar. Entonces, estoy colocando acá la aceleración en sentido hacia abajo. Resuelvo esto. Digo, la sumatoria de momentos en este eje, que vendría a ser el eje Y, va a ser igual a todas las fuerzas que tengan el sentido del movimiento, que viene a ser este hacia abajo, para mí son positivas. Entonces, el peso más la gravedad va a ser el único que va a tener signo positivo, ¿no? En signo contrario va a ser la tensión, que sería menos 4T, y esto debería ser igual a masa de B por aceleración de B, ¿no? ¿Qué más?
En este caso, si se dan de cuenta, como en el anterior análisis que hemos realizado en cinemática, hemos hallado la aceleración de B, entonces podremos hallar lo que viene a ser la tensión. Si nosotros reemplazamos aquí la aceleración de B con el valor que hemos hallado, la masa, recuerden que es dato, ¿cuánto era? Era 15. Aquí también tenemos. Y recuerden que siempre trabajo yo con una gravedad de 9.8, ¿ya? Entonces aquí sería 9.8. La única incógnita que nos va a quedar va a ser la tensión, ¿no? Despejando y reemplazando con estos valores, la tensión debería de salirnos que tiene que tener un valor de 13.312 newtons, ¿ya? Entonces ya habríamos resolvido una incógnita, ¿no? El inciso C. ¿Qué más? Ahora sí, una vez que tenemos esto, podremos empezar a hacer el análisis para el bloquecito A. Y digo, diagrama de cuerpo libre para el bloquecito A. Las fuerzas externas, la única va a ser debido a la tensión de esta polea. ¿Qué tensión le estaría generando? Una tensión de 2 veces T. La otra fuerza que tenemos es debida a su masa, que vendría a ser el peso, ¿no? Y ese es igual a masa de A por la gravedad. El sentido que hemos asumido de movimiento para el bloquecito A, si se acuerdan, era hacia arriba. Por tanto, aquí tengo que manejar el mismo sentido, ¿no? Entonces yo voy a decir la aceleración de A o el movimiento va a ser hacia arriba, ¿no? ¿Qué más? Nada más, ¿no? No tengo más fuerzas, entonces directamente hago diagrama, no, la segunda ley de Newton, ¿no? Aplico. En este caso es en este único eje que sería el eje y voy a decir que todas las fuerzas que tengan el mismo sentido al movimiento para mí son positivas. La única fuerza que tengo en esa dirección vendría a ser la tensión, entonces digo 2T menos masa de A por gravedad va a ser igual a la masa por la aceleración del bloquecito A. Reemplazando acá con los valores correspondientes, la tensión, recuerden que hemos hallado, la masa de A, ¿qué valor tenía? 7, y la gravedad, recuerden que con la que trabajo es 9.8, ¿no? Entonces aquí sería, la aceleración debería de salirme 5.997 metros sobre segundo, ¿ya? Y en este caso, aquí hay una flechita, ¿no? ¿Y esto para qué es? Recuerden que la aceleración en estos ejercicios, digamos, tendría que ser siempre positiva, ¿no ve? Si me sale signo negativo, lo único que quiere decir es que me he equivocado de sentido. Si ustedes resuelvan esto ahorita, seguro que el valor de la aceleración les va a salir negativo. Como no se responde de esa manera, entonces yo he colocado en valor positivo y simplemente acá, ¿qué significa esto? Que la dirección correcta del movimiento del bloque A no es hacia arriba, sino es hacia abajo, ¿ya? Es lo único que, eh, por eso está, digamos, aquí esta flechita y esto está positivo, porque si resuelven, seguro la aceleración les debe salir negativo. Entonces, si se dan de cuenta, ya he hallado las dos aceleraciones con la ecuación A que teníamos, que vendría a ser esta. Ya puedo hallar la otra aceleración que vendría a ser la aceleración del bloquecito B. Hallando esta aceleración, ¿qué es lo que digo? Debería ser igual a 4 veces aceleración de B, que será el valor que hemos hallado cuando hemos analizado por cinemática, de 6.25 menos 2 por aceleración de A, que tendría este valor. Y esto debería de salirnos que aceleración C va a ser igual a 37 metros sobre segundo elevado al cuadrado, ¿no? En este caso, si se dan de cuenta, no hay ninguna flecha, no hay nada. ¿Qué quiere decir? Que el sentido que he asumido ha de ser correcto, ¿no ve? Positivo me salió la aceleración C. Entonces, finalmente, ya habría hallado inciso A y inciso C. Me estaría faltando el inciso B. Para el inciso B, para hallar esta fuercita P, lo único que tengo que hacer es diagrama de cuerpo libre a este bloquecito. Realizando este diagrama de cuerpo libre, digo, a ver, un cachito.
Ahora sí, continuando con el ejercicio. Ya. Lo que teníamos que hacer ahora era hallar P, ¿no ve? Para hallar P, realizamos diagrama de cuerpo libre al cuerpecito C y decimos, las fuerzas externas que tienen, en este caso, viene a ser la fuerza P y la fuerza de la tensión debido a esta cuerda, ¿no? De ahí tenemos la fuerza P y la tensión. Como en este caso, bueno, la otra fuerza que analizamos era debido a su masa, ¿no? Que es el peso, que siempre tiene dirección hacia abajo. En este caso, tenemos superficie de contacto. Siempre que tengamos superficie de contactos, va a existir la fuerza de la normal, ¿no ve? Entonces, aquí tendremos la fuerza de la normal que va a estar yendo hacia arriba, ¿no ve? Va a estar saliendo del plano de contacto que vendría a ser este. ¿Qué más? En este caso, en el ejercicio me han dado dos valores de coeficiente de fricción, ¿no ve? Por tanto, entonces yo digo que voy a tener fuerza de fricción, ¿no? Y recuerden que hemos dicho que la fuerza de fricción siempre tiene sentido contrario al movimiento. ¿Cuál es el movimiento que hemos asumido? Para C hemos asumido que se va a ir hacia la derecha, hacia la izquierda, ¿no? Hacia la izquierda se está yendo. Entonces, la fuerza de fricción tendría que ser en sentido contrario hacia la derecha, y esa vendría a ser esta. ¿Tendremos alguna otra fuerza más? No, ¿no ve? Entonces realizamos la segunda ley de Newton, decimos sumatoria de fuerzas en el eje X, todas las fuerzas que tengan sentido al movimiento, que quiere decir hacia la izquierda, para mí son positivas. Que la única fuerza que tengo en ese sentido va a ser la tensión. Entonces sería tensión menos la fuerza del P menos la fuerza de fricción, que vendría a ser mu por la normal, va a ser igual a, en el eje X tenemos movimiento, entonces sería a la masa del bloque C por su aceleración. De aquí tengo una ecuación. En el eje Y realizamos el mismo análisis, sumatoria de fuerzas en este eje. En este caso, como en el eje Y no tengo movimiento, digo que va a ser igual a 0, ¿no ve? ¿Qué más? Digo, va a ser igual a 0. La única fuerza que tengo hacia arriba, para mí las de arriba van a ser positivas, va a ser la normal, ¿no? Entonces positivo, menos, en sentido contrario tengo la fuerza del peso, que es masa del bloquecito C por la gravedad, y esto será igual a 0, ¿no? Despejando de aquí, digo que la normal es igual a la masa de C por la gravedad, y esto puedo reemplazar acá, ¿no ve? Reemplazando acá, porque no quiero hallar la normal, voy a tener la tensión, va a ser igual a P menos mu por masa de C por gravedad va a ser igual a masa de C por aceleración C, ¿no ve? Ahora lo único que tenemos que hacer es despejar P y reemplazar con los valores correspondientes, ¿no ve? Y en este caso, ¿qué coeficiente de fricción utilizaré? Utilizaré el mu coeficiente de fricción estático o el coeficiente de fricción cinético, les pregunto. Cinético Auxi. Sí, ¿no ven? ¿Por qué? Porque estamos asumiendo que se va a mover, ¿no ven? Por eso tiene su aceleración. Entonces vamos a utilizar el coeficiente cinético, que era un valor de 0,18. Decimos, la tensión hemos hallado el valor. Bueno, en sí, reemplazamos con los valores correspondientes. Lo único importante era saber con qué mu estamos trabajando. Y de aquí podemos ver que la única incógnita es P. Despejando de ahí P, el valor que les va a salir va a ser menos 374.328 newton. Si se dan de cuenta, aquí me está saliendo un signo negativo. ¿Qué querrá decir esto? Que en realidad P no le estaría empujando hacia la derecha, ¿ya? En realidad la fuerza P la estaría empujando al bloquecito hacia la izquierda, ¿ya? Entonces, como no existen fuerzas tales negativas, digamos, es como una distancia negativa, simplemente significa que ha retrocedido desde un eje cero, digamos, desde su origen ha ido hacia atrás, nada más, pero no existen distancias negativas, es lo mismo acá. No hay fuerza negativa, lo único que sería entonces anotar correctamente, lo anoto positivo y en aquí estoy anotando la dirección correcta de mi fuerza, ¿no? Entonces, con esto habríamos terminado este primer ejercicio. De este ejercicio nos dice, en el sistema mostrado de la figura, la fuerza F se aplica
que se aplica es igual a 50 newton, ¿ya? Entonces mi primer dato va a ser esa fuerza, vendría a ser esta que se le está aplicando a este bloque de 50 newton, ¿no? ¿Qué más me dice? Se conoce que M mayúscula es igual a 8 kilogramos. M mayúscula vendría a ser la masa de este que vamos a llamar el carro, ya el carrito, que me dice que es de 8 kilogramos. También me está dando la masa de M1 de 2 kilogramos, M2 igual a 4 kilogramos, ¿no ve? Esos dos valores de estos dos bloquecitos que tenemos acá. ¿Y qué más? Me dice hallar, inciso A, la tensión T en la cuerda inextensible, ¿no? Esta cuerda no se va a extender. Lo que ya hemos dicho, este es un dato adicional nomás que me dicen, ¿no ve? Sabemos que en dinámica de una partícula, la cuerda para nosotros no se extiende, no se contrae, no tiene peso y demás, ¿no? Inciso B me está pidiendo hallar la inclinación de estos respecto a la vertical. Se estaría refiriendo a la inclinación de estas dos masas, ¿no? Respecto a una vertical. Y a ese ángulo yo le estoy llamando alfa. Inciso C me está pidiendo el valor de la aceleración A, se estaría refiriendo a esta, el valor de esta aceleración, de las masas M1 y M2, ¿ya? En este caso del ejercicio, es un ejercicio donde se aplica lo que justo su compañero decía de masas equivalentes, ¿ya? Usualmente los ejercicios los podemos resolver como hemos hecho hasta ahora, pero para facilitarnos, digamos, la resolución del ejercicio, ahí es donde nosotros consideramos lo que es masa equivalente. Y masa equivalente lo único que es, lo único que hacemos con este análisis, ¿qué sería? Digamos, para eso nos vamos a esta grafiquita que tenemos acá. Y en aquí podemos ver, digamos, una polea, esta vendría a ser una polea móvil, ¿no? Esta polea que está viniendo en los dos lados de mi cuerda estaría con un diferente cuerpo, digamos, ¿no? Y nosotros para simplificarnos el ejercicio, dependiendo del ejercicio, hay veces nos conviene simplificarnos de esta manera para no complicarnos en la resolución. Entonces ahí nos conviene utilizar lo que viene a ser masas equivalentes. Y este concepto lo único que nos dice es que nosotros desde la polea, tomando en cuenta la polea, esta cuerda y estos dos bloques, vamos a decir que todo eso para mí es como si fuera simplemente un bloque. Entonces, al asumir eso nosotros es como si estuviéramos viendo lo que aquí, ¿ya? Vamos a decir que desde aquí, a ver, vamos a asumir que todo esto que estoy enmarcando con rojito es un bloque, como si solo fuera todo esto una masa. Y cuando nosotros realizamos eso, tenemos que tener ciertas consideraciones. ¿Qué consideraciones tenemos que tener? La primera consideración que tenemos que tener es la cuerda, esta cuerda, ¿ya? Y al decir eso me estoy refiriendo a qué tensión tendrá esa cuerda, ¿ya? Es como el análisis que hacíamos en poleas. Si aquí tiene T y en esta otra cuerda igual vamos a tener la misma tensión, para que exista equilibrio, esta cuerda que he pintado con rojito, digamos, esta vendría a ser la misma, digamos. ¿Qué tensión tendrá que tener? Va a tener que una tensión 2T, ¿no ve? Entonces, como nosotros estamos analizando que desde la polea todo esto que encuadrado es una masa, es como si fuera simplemente un bloque, entonces yo tengo que asumir que esta partecita, digamos, esta cuerda vendría a ser esta misma cuerda, ¿no ve? Entonces, ¿qué tensión tendrá que tener esta? 2 veces T, ¿no ve? Si no consideramos eso, de ahí ya estamos empezando mal y esto ya está mal, ¿no ve? ¿Qué más? Otra cosa que tenemos que considerar, si esto se vuelve un bloque, para mí, si se dan de cuenta, en los bloques el valor usualmente que siempre me dan como dato es la masa, ¿no? Entonces yo tendré que saber la masa de este, y en este caso, la masa de este nuevo bloque, para no analizar todo esto, digamos, simplemente como un bloquecito para analizarlos, a esta masa nosotros la llamamos masa equivalente y su valor, ¿a qué será igual? Su valor será igual debido
dado por esta fórmula en sí. Y esta fórmula me dice que la masa equivalente va a ser igual a 4 veces M1 por M2, todo esto dividido a M1 más M2, ¿ya? Nosotros utilizamos esta ecuación, si se dan de cuenta, en esta ecuación los únicos datos que necesitamos vienen a ser M1 y M2, no necesitamos más datos, ¿no ve? Entonces, podríamos resolver el ejercicio, ¿no? ¿Cuándo aplicamos masa equivalente? Vuelvo y repito, simplemente es para simplificarnos un poco más la resolución del ejercicio. Hay en algunos ejercicios que quizá me es muy dificultoso analizar como polea y dos bloques, digamos, me es más complicado. Y si lo analizo como si fuera simplemente un bloquecito, es más sencillo el análisis, ¿ya? Usualmente en los ejercicios, bueno, hasta ahora en los exámenes que he ido, digamos, a controlar y demás, no he visto que entre mucho de masa equivalente. Si ustedes tienen igual resoluciones de exámenes pasados, tampoco no hay muchos ejercicios de esto, porque usualmente no es tan necesario, solo en algunos ejercicios que se nos complica mucho la resolución, digamos, del ejercicio, ahí es donde aplicamos este concepto, ¿ya? Ya, entonces en este caso del ejercicio, si nos damos de cuenta, aquí tenemos un carrito, ¿no ve? Que está empujado por una fuerza F y en aquí estaría habiendo una polea en este extremo, digamos, del carrito y en esta polea estarían colgando dos bloques. Los dos bloques, si se dan de cuenta, tendrían la misma inclinación, ¿no ve? Entonces, para el análisis en este caso, para resolver, digamos, el ejercicio, yo voy a analizar como si fuera todo esto un solo bloque. Es decir, voy a utilizar el concepto de masas equivalentes. Y esto ustedes dirán, ¿por qué? Si se dan de cuenta, ¿qué es lo que me está pidiendo? Me está pidiendo hallar la aceleración, un ángulo y la tensión. En el caso de la aceleración, ¿qué aceleración me está pidiendo? De los bloquecitos M1 y M2, ¿no? Eso me está pidiendo. Para eso, entonces, luego tendré que hacer un análisis, simplemente puedo hacer de este, ¿no ve? Si se dan de cuenta, para la aceleración, si analizo el bloquecito M1 o el bloquecito M2, simple, ¿no ve? Porque toda esta cuerda está o sea, en toda esta trayectoria de una cuerda no se le está aplicando una fuerza externa. Entonces aquí tendrá que haber una aceleración y esta debería ser igual a esta aceleración, ¿no ve? Entonces vamos a tener simplemente al análisis cualquiera de este o de este. Entonces ya podemos hallar con eso la aceleración. Para el ángulo, quizás se me dificulta ahí un poco más, ¿no ve? Porque más incógnitas voy a tener y demás. En el caso de hallar el ángulo, me conviene a mí realizar, digamos, el análisis como si todo esto fuera un conjunto, ¿ya? Como si todo esto fuera un conjunto. Si quiero analizar como si todo esto es un conjunto, en aquí es donde me conviene que todo esto simplemente sea un bloquecito. Aquí simplemente se está cayendo un bloquecito, ¿ya? Es como si me simplifica, digamos, un poco. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, ¿ya? En este caso, entonces, para realizar ese análisis de todo como un conjunto, digámoslo, tendríamos que hallar primero, si vamos a tomar en cuenta que esto es como solo un bloquecito, como esto, tendríamos que hallar primero la masa equivalente, ¿ve? Porque es el valor, perdón, constante que siempre tenemos que tener, usualmente en los ejercicios, ¿ya? Entonces, vamos a decir lo siguiente, vamos a asumir esto aplicando ese concepto de masas equivalentes. Todo esto desde la polea a estas dos cuerditas y, bueno, esta cuerda y estas dos masas, para mí va a ser simplemente esto. Aquí tengo solo una cuerda y aquí tengo una masa equivalente, ¿no ve? Esta cuerda, ¿qué tensión tendrá que tener? Al igual que en este análisis que hemos hecho, si aquí tengo una tensión T, aquí tengo una tensión T, estoy haciendo desaparecer todo eso. Entonces, una cuerdita que iría aquí, ¿qué tensión tendrá que tener? Esta debería de tener una tensión de 2T, ¿no ve? Aquí tendría que tener 2T. ¿Qué más? El valor de la masa equivalente tendríamos que hallar, ¿no? Y eso simplemente lo hallamos utilizando la fórmula. La masa equivalente, según la fórmula, es igual a 4 veces M1 por M2 dividido a M1 más M2, ¿no ve?
Reemplazando con los valores correspondientes sería 4 por M1 es 2 kilogramos, M2 tiene un valor de 4 kilogramos, todo esto dividido a 2 más 4, ¿no? De aquí me saldría el valor de la masa equivalente, perdón, de 5.333 kilogramos, ¿no? Entonces ya he hallado este valor y puedo analizar lo que les decía, todo esto como un conjunto. Entonces voy a realizar el diagrama de cuerpo libre, ¿ya? Realizando el diagrama de cuerpo libre, ¿de qué objeto? De todo el conjunto, ya estamos analizando como si todo esto fuera un conjunto. Entonces digo, ¿qué fuerzas externas tendré? La única fuerza externa que tendré va a ser la fuerza, ¿no? Esta fuerza F que tendría esta dirección, digamos. ¿Qué más? El peso total. Sí, ¿no? No tengo más fuerzas externas, entonces el único va a ser el peso total, que sería con dirección hacia abajo. ¿El peso total cuál sería? El peso del bloquecito M mayúscula y de los bloques, digamos, de la masa equivalente, ¿no ve? Que tenemos ahí. Esos dos, ¿no ve? ¿Qué más? ¿Tendremos alguna otra fuerza? No tenemos más. El sentido del movimiento. Debido a esta fuerza que lo está empujando, digamos, hacia la derecha el carrito, entonces yo voy a asumir que el movimiento o la aceleración, en este caso va a ser hacia la derecha, ¿no ve? Entonces ya tenemos esto. ¿Qué más? Nada más, no tenemos más fuerzas, entonces directamente hacemos el análisis de sumatoria de momentos en el eje X. ¿A qué será igual? Debería ser igual a la masa total por la aceleración, ¿no ve? Masa total por la aceleración. Vamos a decir que todas las fuerzas que tengan el sentido al movimiento, que hemos asumido que es hacia la derecha, para mí son positivas. Digo, ¿qué más? Sumatoria de fuerzas. La única fuerza que tengo en el eje X viene a ser la fuerza F, ¿no? No tengo más fuerzas. Entonces digo F debería ser igual a la masa total. ¿A qué es igual? Si estamos analizando todo el conjunto, esta masa ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a M más M equivalente, ¿no ve? Por la aceleración. Si se dan de cuenta de aquí, fácilmente yo puedo hallar lo que vendría a ser la aceleración. Esto reemplazando con el valor M mayúscula, tenía un valor de 8 kilogramos, M equivalente hemos hallado que tiene el valor de 5.333, ¿no? Y por su aceleración, ¿ya? De aquí la fuerza también la teníamos como dato y tenía un valor de 50 newtons. De aquí simplemente lo que hago es entonces despejar lo que viene a ser la aceleración. De acá entonces ya he hallado la aceleración del conjunto, ¿no ve? Del conjunto he hallado la aceleración, de todo el conjunto. Entonces, ¿ese qué valor tiene? Tiene un valor de 3.75 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Y yo para qué habré hallado esta aceleración? Si se dan de cuenta, si yo realizo este análisis de un triangulito, digamos acá, donde yo quiero hallar de este triangulito, ¿qué es lo que querré hallar? Si se dan de cuenta, una de mis incógnitas será el ángulo, ¿no? De estos dos bloques, digamos. ¿Qué ángulo tienen respecto a la vertical? Respecto a la vertical. Entonces, el ángulo que me estarían pidiendo vendría a ser este. Ese ángulo, ¿no? Ese ángulo es el que me están pidiendo. ¿Y cómo podría hallar ese ángulo? Recuerden que para hallar un ángulo por trigonometría tendría que tener mínimo dos distancias o dos lados de este triángulo, digamos, ¿no ve? Al decir lados me refiero a dependiendo con qué valores haya, digamos. Y en este caso la aceleración, si yo quiero manejar o hallar este ángulo con valor de aceleración, yo puedo decir lo siguiente, si se dan de cuenta ¿qué aceleración será para mí? Lo que está aquí va a ser esta, ¿no ve?
y tendré que tener alguna otra aceleración más. Esa otra aceleración, ¿cuál podrá ser? Esta, ¿no ve? ¿Y esa cuál es? Simplemente el valor de la gravedad, ¿no ve? Entonces, sabiendo esto, yo ya puedo hallar el angulito. Listo. Aquí lo vemos más grande para que visualicemos un poquito mejor. El ángulo que quiero hallar era este. Hemos dicho que la aceleración que va a tener en este sentido, que vendría a ser la aceleración que hemos hallado del conjunto, va a estar aquí, digamos. Y la otra aceleración que necesitaría y que tengo va a ser el valor de la gravedad. Recordemos que siempre en sentido hacia abajo tenemos el valor de la gravedad, ¿no? Entonces, si nos damos de cuenta, yo ya puedo hallar por trigonometría este angulito, utilizando el valor de las aceleraciones, ¿no ve? En este caso, como tengo los dos lados, digamos, del triángulo y no este que es la hipotenusa, entonces, ¿qué función trigonométrica me servirá para hallar? Va a ser tangente, ¿no ve? Entonces, yo digo, tangente del ángulo debería ser igual a cateto opuesto, en este caso vendría a ser el valor de la aceleración horizontal a dividido sobre cateto adyacente, que en este caso el cateto adyacente es el valor de la aceleración vertical, que es la gravedad, y de acá puedo despejar aceleración, ¿no? No, perdón, el ángulo alfa, ¿no? Y de aquí, despejando alfa, puedo hallar, despejo alfa y reemplazo con los valores correspondientes y hallo este, ¿no? Entonces, si nosotros realizamos esto, vamos a decir que alfa debería ser igual arco tangente de A, que es 3.75, dividido sobre la gravedad, que es 9.8. Y eso me salió un valor de alfa igual a 20.94 grados, ¿ya? Entonces ya habríamos hallado nuestro inciso B. Ya hemos hallado nuestro inciso B. Entonces continuamos a resolver. ¿Qué es lo que me estaría faltando? Me estaría faltando hallar la tensión y la aceleración del bloque M1 y M2, ¿no ve? Ya. Entonces, para hallar la tensión, ¿qué es lo que podría hacer? Podría ir también a analizar el bloquecito, este bloquecito, ya sea el bloque M1 o el bloquecito 2. Simplemente diagrama de cuerpo libre de eso que encuadró con rojo, ¿no ve? Podría realizar eso. O también podría realizar el análisis de todo el carro, cortándole esto, de todo eso, ¿no ve? Cortándole eso. Puedo realizar esos dos análisis. En este caso voy a analizar para hallar la tensión el bloque M, ¿ya? ¿Y por qué no el chiquitito? Si se dan de cuenta, en el chiquitito me va a faltar. Si yo analizo solo esto, la otra incógnita que se me va a generar, aparte de la tensión, va a ser su aceleración, ¿no ve? Entonces no voy a poder resolver de forma directa. Pero en este caso, como yo tengo, digamos, la aceleración del carrito, yo puedo analizar, digamos, puedo hallar ya la tensión directa, ¿no? Entonces voy a hacer el diagrama de cuerpo libre para M mayúscula. Si no lo visualizan bien, ¿qué es lo que estaríamos analizando? Es como si estuviéramos analizando esto, ¿no ve? Con la cuerdita. ¿Sí? Ahí. Como si a este le estuviéramos quitando, si no lo visualizamos bien. Esto. Si le estamos quitando a eso, estamos analizando, si se dan de cuenta, simplemente M, ¿no ve? Y en M, si se dan de cuenta, ¿dónde estoy cortando con la tensión, ¿no ve? En esta cuerda estoy cortando y en aquí me estaría generando una parte de la cuerda, digamos, ¿no? No estaba en la imagen, por supuesto. ¿Ya? Las fuerzas externas que teníamos, ¿cuál era? Era la fuerza F, ¿no ve? Tenemos la fuerza F. ¿Qué fuerza más teníamos? Tenemos, debido a esta cuerdita que tenemos aquí, que en este caso tiene inclinación, ¿no? Es como esta. Vamos a tener una tensión, ¿no? Y esta tensión, ¿qué dirección tendrá?
¿Hacia abajo con inclinación o hacia arriba con inclinación? Les pregunto. Es como cortarle de aquí, recuerden. Esta cuerdita que vemos ahí. La dirección en este caso de la tensión, si se dan de cuenta, para el bloquecito M equivalente, la tensión está hacia arriba. Si estamos analizando en este puntito, digamos aquí, esta parte de mi carrito o mi bloque M, la tensión estaría yendo hacia abajo, ¿no ve? Mi pulso está feo, chicos. No tengo pulso. Hemos dicho que la tensión tendría que estar con dirección hacia abajo, ¿no? Aquí. Se los dibujo para que más o menos lo visualicen, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos decir? Que vamos a tener una tensión. ¿Qué valor tendrá esta tensión? Recordemos que aquí la tensión que le llegaba era de 2 veces T, ¿no? Esta cuerda tiene una tensión de 2 veces T. Entonces, aquí vamos a decir que va a tener una tensión hacia abajo, la dirección es hacia abajo, de 2 veces T, ¿no ve? ¿Qué otra fuerza más tendré? Fuerzas externas no tengo, no hay superficie de contacto, por tanto no tengo ni normal ni fuerza de fricción. La única fuerza que tendré sería debido a su masa, que vendría a ser el peso, ¿no? En este caso, como solo estoy analizando el bloquecito M, entonces solo voy a tener el peso de M, ¿no? Entonces digo, el peso de M va a ser igual a la masa de M por su gravedad. Como no tengo más fuerzas, lo único que hago entonces es ley de Newton, ¿no? Aplico eso y digo, sumatoria de fuerzas en el eje X, como en el eje X tenemos movimiento, va a ser igual a la masa del bloque, masa M mayúscula, por la aceleración. Decimos que todas las fuerzas que estén en sentido hacia la derecha, que es el movimiento, para mí son positivas. Las fuerzas, en este caso, que están en ese sentido, la única vendría a ser la fuerza F, ¿no? Entonces digo F. En sentido contrario sería una de las componentes de esta tensión. Y en este caso esa componente, ¿cuál será? Para eso necesito el ángulo, ¿no? Si yo me doy cuenta, este ángulo es desde la vertical hasta esa inclinación. Entonces ese ángulo vendría a ser este mismo, ¿no? Este angulito mismo. Y este ángulo me permite hallar esta componente que quiero, ¿no? Esta componente yo me doy cuenta que es opuesta al ángulo. Cuando es opuesta, yo les digo que la componente es igual a la fuerza por seno, ¿no ve? Cuando es opuesta. Entonces aquí sería fuerza F, perdón, menos la tensión que es menos 2T por seno de alfa, ¿no? Y esto sería igual a masa M mayúscula por A. Aquí lo único que tengo que hacer es reemplazar con los valores correspondientes. F, ¿qué valor tendrá? 50 newton, ¿no? Menos 2T, T es la incógnita que quiero hallar, menos seno de alfa, el valor de alfa lo he hallado. Esto será igual a M mayúscula, que tiene un valor de 8 kilogramos, por la aceleración A, que tenía un valor de 3.75 metros sobre segundo al cuadrado. Y esto debería ser igual a 28 newton, ¿no? La tensión. Ya hemos hallado entonces ahora la tensión, ahora solo me estaría faltando la aceleración de M1 y M2, ¿no ve? Entonces, lo que voy a hacer es hallar eso, ¿ya? Hago el diagrama de cuerpo libre para M1 ahora. Recuerden que eso era simplemente lo que lo he dibujado acá, ¿no ve? Ay, no se borra. Esto, ¿no ve? Es como si solo estuviéramos analizando eso. Si solo analizamos eso, podemos realizar el diagrama de cuerpo libre como siempre lo hemos hecho. Realizando eso, entonces aquí yo digo, en este caso, como el bloquecito tiene una inclinación, me conviene manejar ejes inclinados. Y digo, ¿qué fuerzas externas tendré? La única fuerza externa que tengo viene a ser la tensión, ¿no ve?
Que en este caso, si solo analizo el bloquecito M1, en este caso la tensión que le está llegando acá viene a ser una tensión T directamente, ¿no? ¿Qué más? La otra fuerza es debido a su masa, que es el peso propio, ¿no ve? Que siempre tiene dirección hacia abajo horizontal. ¿Qué otra fuerza más tendré? No tengo más fuerzas, porque no tengo superficie de contacto, ¿no? Entonces, aquí lo único que hago es el movimiento. ¿Cuál será el movimiento que va a tener este bloquecito? Si se dan de cuenta, en este caso, este bloque de alguna manera está unido al carrito, ¿no? Por esa cuerda, por esta polea, ¿no? Está unido. Entonces, como está unido, va a tener el movimiento si el carrito se mueve con esta aceleración, estos bloques también se van a mover con esa aceleración o van a tener esa aceleración en la horizontal, en este caso, ¿no ve? Pero como M1 y M2 tienen, digamos, sus propios pesos, este también va a tener su propia aceleración, ¿no ve? Y esa es la aceleración que me está pidiendo, el valor de la aceleración de las masas, ¿ya? Y esa, en este caso, yo, digamos, para el bloquecito M1 voy a asumir que está en sentido hacia abajo, ¿ya? Y voy a decir que esta es su aceleración del solo el bloque, si yo analizo solo el bloque. Pero como recordemos que como está de alguna manera unido con esta polea, va a tener la aceleración de este también, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos aquí? No tenemos más fuerzas, ya hemos analizado el movimiento, lo único que hacemos es ley de Newton, ¿no? Aplicamos la ley de Newton y decimos en este caso vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en el eje Y, ¿no? Vamos a decir que esta sumatoria de fuerzas, ¿a qué será igual? Como en el eje Y tenemos movimiento, será igual a masa por aceleración, ¿no ve? La masa del bloque 1 por la aceleración total, ¿ya? En este caso, si nos damos de cuenta, la aceleración total que va a tener aquí va a ser 1 en el eje Y, perdón. Si estamos analizando el eje Y, uno va a ser esta directamente, ¿no? AM. Y otro va a ser una componente de esta aceleración, porque si se dan de cuenta, esta es horizontal, entonces en el eje Y va a tener una componente, ¿no? De ahí estoy colocando, por eso esta grafiquita que vemos acá, lo que está con negro vendría a ser la dirección de la aceleración, ¿no? Y esto que vemos aquí para mí va a ser como si fuera el eje Y, este para mí como si fuera el eje X, ¿ya? Yo, ¿qué es lo que necesito? Como estoy analizando en el eje Y, porque lo que yo quiero hallar es esta, ¿no? Si analizo en el eje X, no voy a hallar esto, no me interesa entonces analizar en este eje. Entonces, ¿qué componente yo querré hallar? Esta componente, ¿no ve? Es la que yo quiero hallar. Para hallar esa componente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Recuerden que si quiero descomponer, lo único que tengo que tener es un ángulo, ¿no ve? El ángulo y la aceleración en este caso. ¿El ángulo lo tendré? Claro que sí, ¿no ve? Que viene a ser este. Si se dan de cuenta, por trigonometría tengo que hallar el ángulo. ¿Qué ángulo tiene aquí o aquí, no ve? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Por trigonometría yo digo, esta inclinación debería ser igual a esta inclinación, ¿no ve? Debería ser igual. Y si nosotros esto, digamos, lo alargamos, perdón, mi pulso, y aquí esta era la vertical, ¿no ve? El ángulo alfa se repite aquí, ¿no ve? Si aquí se repite alfa y esto es 90 grados, aquí sería 90 menos alfa, ¿no ve? Como esto es 90 grados, aquí entonces, ¿qué ángulo tendrá que ser? Por trigonometría tendrá que ser alfa, ¿no? Entonces, de ahí llegaríamos a lo que está, lo que vemos en la gráfica. Entonces, una vez que tengo el ángulo ya puedo descomponer, ¿no? Y hago lo que les decía. La sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a la masa, que es M1, por la aceleración total que va a tener en el eje Y. En el eje Y, ¿qué aceleración tenemos? Una que a la dirección de esta aceleración,
yo le estoy colocando positivo, ¿ya? Si ustedes colocan, digamos, a esta componente positivo, igual está bien, ¿ya? Simplemente el signo al último les va a salir negativo y nada más, ¿ya? En este caso yo estoy colocando como si esto fuera para mí positivo o el mayor, digamos, ¿ya? Entonces, AM, hemos dicho que la otra aceleración que tenemos en este eje viene a ser una de las componentes de esta aceleración, ¿no ve? Y esa era esta. Y si se dan de cuenta, ¿qué dirección tendría? Va a tener esta, que es hacia arriba, ¿no? Entonces, como es diferente a esta, tendrá que tener un signo negativo. Menos A por esta componente, ¿a qué era igual? Esta componente es igual, como es opuesta al ángulo, cuando es opuesta siempre es seno, ¿no ve? Entonces sería A por seno del ángulo, que era 20.94, ¿no? Entonces digo, todas las fuerzas que tengan sentido al movimiento que yo asumí positivo, que es esta, porque a este le he puesto positivo acá, para mí van a ser positivas. La única fuerza que tengo en ese sentido sería la componente del peso, ¿no? Para realizar nuevamente, para hallar la componente, perdón, ¿qué es lo que tengo que tener? Un ángulo. En este caso, ya hemos visto que este ángulo es alfa, ¿no? Porque esta es la horizontal y este tiene la inclinación del eje Y. Por tanto, aquí debería tener el valor de alfa, ¿no? Entonces, en este caso, la componente que yo quiero hallar viene a ser esta en el eje Y. Si yo me doy cuenta, esta componente es adyacente al ángulo. Cuando es adyacente, yo les digo que es coseno. Entonces, sería, para mí, la fuerza que es masa 1 por la gravedad por coseno del ángulo, ¿no? ¿Tendrá alguna otra fuerza en este sentido? No. Entonces, resto con las fuerzas que tengo en este sentido, que viene a ser la tensión, la única fuerza, ¿no? Y esto para mí será igual a M1 por AM menos A por seno de 20.94 grados, ¿no ve? ¿Y qué más? Nada más, ¿no? Si se dan de cuenta, ya hemos hallado esta ecuación y de esta ecuación yo puedo hallar el valor que quería hallar, que en este caso es AM, ¿no? Para hallar eso, simplemente reemplazo con los valores correspondientes, M1, 2 kilogramos, la gravedad 9.8, el ángulo hemos hallado, la tensión también hemos hallado con un valor de 28, M1 era 2, la aceleración A del carrito también hemos hallado, ¿y qué más? Nada más, ¿no? Reemplazamos con los valores correspondientes. La única incógnita que tengo es AM. Despejando de acá debería de salirnos que tiene un valor de 3.51 metros sobre segundo al cuadrado. Y con esto, si se dan de cuenta, habría terminado el ejercicio, ¿no ve? De este ejercicio, ¿tienen alguna duda? Son súper cortitos, ¿ya? Este ejercicio es un ejercicio cuando analizamos en un sistema no inercial, ¿ya? Tal vez ya han llevado igual con el licenciado. Hasta ahora todos los ejercicios que hemos hecho ha sido en un sistema inercial, digamos, en un sistema fijo, digamos, en un sistema que no se mueve, ¿ya? Todos siempre hemos analizado en un sistema que no se mueve. Ahora vamos a analizar, bueno, estos ejercicios son ejercicios de un sistema que se está moviendo. A ese nosotros le llamamos sistema inercial, ¿ya? No inercial, perdón. El ejercicio nos dice lo siguiente. Desde el techo de un carrito de juguete cuelga masa M. A ver, desde el techo de un carrito de juguete cuelga una masa M mediante una cuerda. Nos vamos a la gráfica. Podemos ver que me dice que desde este carrito, aquí podemos ver, está colgando una masa M que vendría a ser este rosadito, ¿no ve? Ya. Me está diciendo, ¿qué más me dice? El carrito se encuentra sobre el piso de un ascensor que sube con una aceleración g dividido sobre 2. G para nosotros, ¿qué es? Es la gravedad, ¿ya? Entonces, hasta ahora, ¿qué datos me está dando? Me está dando la masa de esta partícula, que es m. Me dice que está atado a este carrito por una cuerda, que podemos ver que esta cuerda tendría una inclinación con la vertical. ¿Qué más?
Me dice que este carrito a su vez se encuentra en un ascensor. ¿Cuál vendría a ser el ascensor? Esto que estamos viendo aquí o que estoy ahorita con el cursor mostrando, recorriendo, digamos, ¿no? Este vendría a ser el ascensor que me está diciendo que tiene una gravedad de g medios, donde g para mí ¿qué es? Es la gravedad, ¿ya? Entonces la aceleración del ascensor que yo le estoy colocando como nomenclatura A es igual a gravedad dividido sobre 2. ¿Qué más me dice? A su vez, el carrito tiene una aceleración horizontal de magnitud g respecto a ascensor, ¿ya? Entonces me está diciendo que el, este carrito, aparte, digamos, del movimiento que está teniendo el ascensor, tiene su propia velocidad, digamos, se está moviendo dentro del ascensor. Por la gráfica puedo ver que es hacia la dirección de la derecha con un valor de g, ¿no ven? Entonces, a esta aceleración del carrito yo le estoy llamando A sub c. A del carrito igual a g, que es el valor de la gravedad. ¿Qué más me dice? Encuentre el ángulo que forma la cuerda con la vertical A, con la vertical, aquí con la sería, ¿no ve aquí? Con la vertical. Resuelva para el observador situado dentro del ascensor, ¿no ve? En este caso, lo que me está pidiendo es hallar, encuentre el ángulo que forma la cuerda con la vertical. Me está pidiendo hallar entonces este ángulo tita. Me está diciendo que lo halle desde el punto de vista o como si fuera el observador situado dentro del ascensor, ¿ya? Y aquí es la diferencia que les decía. Hasta ahora siempre hemos analizado como si nosotros estuviéramos en un lugar fijo, ¿ya? Al decir eso, ¿a qué me refiero? Todos los ejercicios hemos hecho como si nosotros fuéramos este personaje que estoy dibujando aquí de rojito, ¿ya? Si nosotros resolvemos este ejercicio como si estuviéramos aquí, lo que hemos estado haciendo en los demás ejercicios, si nos damos de cuenta, aquí estamos en un sistema, digamos, fijo, ¿no ve? No nos estamos moviendo. Nosotros aquí no nos movemos y tendríamos que resolver este ejercicio con todos los datos que nos está dando. Ahora, en este ejercicio me está pidiendo que resolvamos como si nosotros fuéramos este que está aquí dentro del ascensor. ¿Y qué diferencia está pasando entre este hombrecito y este hombrecito? Simple, ¿no? El que está dentro del ascensor tiene su movimiento, ¿no ve? Porque el ascensor me dice que tiene una aceleración. Entonces, para mí, este se está moviendo. Entonces, me están pidiendo realizar el ejercicio, determinar este ángulo dentro del ascensor, ¿ya? Y nosotros cuando nos dan ejercicios de este tipo, con un sistema en movimiento, para nosotros ese es un sistema no inercial, recuerden. Y en estos ejercicios aparece una nueva fuerza que nosotros a esa fuerza le llamamos fuerza ficticia, ¿ya? Esta fuerza ficticia aquí es igual. La fuerza ficticia, la nomenclatura que el licenciado maneja y que yo también manejo, es F, ¿ya? Creo que el licenciado maneja con F minúscula, F subprimita, ¿ya? Y para mí esta es la nomenclatura de la fuerza ficticia. ¿Y esta qué será igual? Es igual a la masa de lo que estamos analizando, del objeto que estamos analizando, por la aceleración del sistema, ¿ya? En este caso, la masa, ¿de qué será? ¿Yo qué estoy analizando? Estoy analizando el carrito, ¿no? Bueno, en sí estoy analizando esto, ¿no ve? El bloque, voy a analizar esto, esta partícula rosada, ¿ya? Entonces, la masa que tendrá que tener la fuerza ficticia va a ser del objeto que estoy analizando, que sería de esta masa, y esa para mí era m, ¿no ve? Ahora, la aceleración del sistema, ¿a qué se refiere con eso? En este caso, yo les pregunto, si yo soy el observador dentro del ascensor, ¿cuál será el valor de mi aceleración del sistema? ¿Alguno se le ocurre? A la horizontal del carrito. Sí, ¿no ve? Esa sería. ¿Por qué sería esa? Les
decía, en este caso es un sistema en movimiento, nos están pidiendo analizar dentro del ascensor, entonces nosotros estamos analizando, digamos, con este eje, el eje X' y Y', y este eje se está moviendo, sí, ¿no ve? Y esa es la aceleración del sistema, ¿no ve? Y esa aceleración, ¿cuál era? Esta, ¿no ve? La aceleración. Ah, no, ha dicho vertical su compañero, entonces estaba mal. No, horizontal ha dicho, ¿no ve? Su compañero, entonces estaba mal, ¿no ve? Era la vertical. Porque, vuelvo y repito, el sistema en este caso es un sistema no inercial, un sistema en movimiento. ¿Cuáles serían nuestros ejes de análisis? El X' y el Y'. ¿Y estos qué aceleración tienen? La aceleración del sistema en este caso viene a ser el movimiento que está teniendo el ascensor, ¿no ven? Nosotros estamos dentro del ascensor. Entonces, nuestra aceleración del sistema vendría a ser este, que es gravedad dividido sobre 2, ¿ya? Si es que me han entendido. Entonces, aquí tendríamos que colocar aceleración del sistema. Siempre recuerden, aceleración del sistema, masa de lo que estamos analizando. ¿Y qué otra consideración tenemos que tener? Nosotros tenemos que saber, digamos, para saber una fuerza, su ecuación, digamos. En este caso, esta tiene una ecuación fija. ¿Qué más? Tenemos que saber qué dirección tendrá, porque ¿cómo vamos a colocar una fuerza? ¿Qué dirección va a tener? No sabemos, ¿ya? Y en aquí, para que se acuerden, he puesto aquí, la dirección que tiene la fuerza ficticia siempre va a ser contraria al movimiento del sistema, ¿ya? En este caso, ¿qué dirección tendrá que tener? Les pregunto. ¿A alguien se le ocurre? ¿Qué dirección tendrá que tener esta fuerza ficticia? Medit Hacia abajo. Sí, está bien, ¿no ve? Hacia abajo, porque me dice que tiene que tener una dirección contraria al movimiento, en este caso, del sistema. Para nosotros, ¿cuál es el sistema, digamos, o nuestro, sí, nuestro sistema, digamos? Si estamos dentro del ascensor, es el ascensor. Como el ascensor se está moviendo hacia arriba, entonces la dirección que tendrá que tener esta fuerza debería ser hacia abajo, ¿ve? Entonces, una vez ya sabiendo esto, voy a hacer el mismo análisis que hacíamos en los anteriores ejercicios, diagrama de cuerpo libre, ¿ya? Entonces, realizo el diagrama de cuerpo libre. ¿Para qué objeto? Recuerden que si yo quiero hallar este angulito, a mí me conviene analizar simplemente qué parte. A ver, vamos a rayar, ¿ya? Me estaría como si yo cortara esto, ¿ya? Como si yo cortara eso. Entonces, simplemente estoy analizando esto, ¿ya? Porque de aquí voy a tener una tensión que va a tener de ahí la incógnita que quiero hallar, ¿ve? Entonces, eso es lo que voy a hacer. ¿Qué fuerzas externas tendré en esto que estamos viendo? Es como estamos analizando simplemente eso. Aquí está más bonito. Analizamos simplemente esto. ¿Qué fuerzas externas tengo? Por esta cuerda voy a tener una tensión. A esa tensión yo le voy a colocar la nomenclatura de T, ¿ya? Entonces, esta tendrá que tener una tensión T con dirección hacia arriba y con una inclinación. Si aquí yo hago este análisis, aquí es lo que les decía, cuando forman Z y este es paralelo a este, entonces el ángulo que forma aquí y aquí tendrían que ser iguales. Por tanto, aquí tendría que ser un ángulo de θ, ¿no? ¿Qué más? ¿Tendré alguna otra fuerza externa? No, ¿no ves? La otra fuerza que tengo, ¿cuál vendría a ser? La fuerza de el peso, ¿no ves? Que siempre tiene sentido hacia abajo. El peso es igual a la masa por la gravedad. Y aquí, ¿qué es lo que decimos? ¿Qué otras fuerzas más se analizar? La normal, también se analizar la fuerza de la fricción. En este caso no tenemos eso porque no existe superficie de contacto en lo que estoy analizando, que viene a ser simplemente esto, una cuerda con una partícula colgando. Listo, no estoy analizando más, ¿ve? Pero como yo estoy analizando desde un sistema no inercial, ¿qué otra fuerza se me aparece? ¿Qué otra fuerza tengo que tomar en cuenta? Es la fuerza ficticia, la que les decía. Y esta fuerza ficticia entonces tendrá que, primero, ¿qué sentido tendrá que tener? Lo que les decía, contrario al movimiento del sistema.
Nuestro sistema en este caso es el ascensor, que tiene un sentido hacia arriba. Entonces la fuerza tendrá que ser hacia abajo. ¿Ve? Esta fuerza aquí es igual. La fuerza ficticia, que le pongo como nomenclatura F' es igual a la masa del objeto que estoy analizando. ¿Qué objeto estoy analizando? Esta partícula rosadita que me dice que tenía una masa m minúscula. Entonces su masa es m minúscula y me dice por la aceleración del sistema, ¿no ve? En aquí esta aceleración del sistema, ¿cuál era? Era la aceleración del ascensor, ¿no ve? Que era gravedad dividido sobre 2, ¿no ve? No tengo más cosas que, más fuerzas, ¿no? No tengo más fuerzas. Entonces simplemente puedo aplicar ley de Newton y ¿qué es lo que digo? Aparte, para aplicar ley de Newton, ¿qué es lo que digo? Si quiero hacer el análisis en el eje X, digamos, en este eje X, digo, la sumatoria de fuerzas en este eje va a ser igual a ¿qué? En este eje tendré movimiento. Si estoy analizando esta pelotita, es como en el anterior ejercicio, lo que les decía. En este caso, esta partícula rosada, al estar atada al carrito por esta cuerda, va a tener la aceleración en el eje X del carrito, ¿no ve? Entonces tendrá que tener la aceleración de gravedad en el eje horizontal hacia la derecha, ¿no ve? Entonces, el... Sí. ¿Sí? Esa no estaría siendo una aceleración G, o sea, sin valor. Pueden ser que en el enunciado se refería así, o sería gravedad siempre, por G nomás. Es que en este caso del ejercicio no nos dice, no saben especificar aquí, ¿no ve? Que nos dice, digamos, G viene a ser una constante o G es el valor de la gravedad, ¿no ve? En este caso no nos dice nada, pero si nos damos cuenta en la resolución del ejercicio, se simplifica al final este G. O sea, en sí no nos especifica en el enunciado. Y lo que dices puede estar correcto, ¿ya? Porque usualmente nos dicen, digamos, G que es un valor constante. Siempre que nos dan algo en función de algo, nos dicen G es un valor constante o G es las unidades de la gravedad, algo así nos dicen. En este caso no nos dicen nada. ¿Y yo por qué he considerado gravedad? Porque estamos hablando de aceleración y nosotros sabemos que en el eje Y para nosotros es gravedad, digamos, la aceleración, ¿no? En el eje vertical siempre va a existir la gravedad. Por eso yo decía gravedad, pero quizás simplemente sea una constante G, como dice. Nos fijamos en la resolución del ejercicio, se va a simplificar esto. Pero debería especificarnos bien en el enunciado, ¿ya? Quizá en este no es especificado porque se simplifica, pero en otros usualmente siempre especifica. Entonces, continuamos. Hemos dicho que vamos a hacer el sumatoria de fuerzas en el eje X, ¿no? Y hemos dicho que G para mí, ¿qué era? Ah, no. Teníamos que ver el movimiento que tiene esta partícula rosada. Si bien no me está diciendo que esta partícula rosada se está moviendo, digamos, una aceleración extra que tiene y demás, pero sabemos que esta de alguna manera está unida o dentro del carrito y como hemos dicho, si yo me subo a un carro, me siento en el carrito, el auto empieza a avanzar, va a tener su aceleración, pero yo estoy quieta, ¿no ve? Yo no me estoy moviendo, estoy ahí. Pero como tiene el carrito su aceleración, entonces tengo que considerar que yo también voy a tener esa aceleración. Es por eso que aquí estamos tomando en cuenta esa aceleración, que es la G, ¿no? El valor G. Entonces digo, sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser igual. Como en el eje X, gracias al carrito, tenemos aceleración o movimiento, decimos que va a ser igual a la masa por su aceleración. Vamos a decir que todas las fuerzas que tengan sentido al movimiento del carrito para mí son positivas. La única fuerza que tendría en ese sentido vendría a ser la componente de la tensión, ¿no? En este caso, esta componente me fijo que es opuesta al ángulo. Cuando es opuesto, les digo que es seno. Entonces sería T por seno del ángulo. T seno del ángulo igual a masa por la aceleración, que en este caso es el valor de G, ¿no? G, entonces. Ya esto para mí es mi ecuación 1. ¿Qué más? Hago ahora el análisis en el eje Y. Sumatoria de momentos en el eje Y va a ser igual a 0. En este caso, en el eje Y no se está moviendo, ¿no ve?
Tal vez ustedes digan, ah, sí, se está moviendo, el ascensor se está moviendo, entonces el carro se está moviendo, entonces también se está moviendo esta pelotita, ¿no ve? Pero en este caso nos han pedido resolver el ejercicio de forma que nosotros estamos dentro del ascensor. Es como si nosotros estamos dentro del ascensor, dentro del auto, digamos, nosotros no estamos viendo, digamos, no, lo que les dije, no nos estamos moviendo con la aceleración del auto, estamos quietos, sentaditos, ¿no ve? Y es lo mismo aquí lo que está pasando. Si nosotros estamos dentro del ascensor, para nosotros no se está moviendo hacia arriba, porque nosotros también nos estamos moviendo hacia arriba, nuestro sistema también se está moviendo hacia arriba. Entonces, en el eje Y, para mí está, en este caso, como yo estoy analizando dentro del ascensor, en el eje Y yo no tengo movimiento, ¿ya? No tengo aceleración respecto del observador que estoy analizando. Entonces digo, el sumatorio de momentos en el eje Y es igual a 0. Todas las fuerzas que tengan sentido hacia arriba para mí van a ser positivas. ¿Qué fuerzas tendré en ese sentido? Va a ser la componente de la tensión, esta, ¿no? En este caso, esta componente a qué será igual, como es adyacente al ángulo, cuando es adyacente es coseno. Entonces será t coseno del ángulo, t coseno de tita, menos las fuerzas en sentido contrario. Y esas vendrían a ser la fuerza de la masa, del peso, perdón, y de la fuerza ficticia, ¿no ve? La fuerza de la masa era masa por la del peso es igual a la masa por la gravedad menos la fuerza ficticia que es igual a la masa del bloque de lo que estamos analizando que viene a ser esta partícula rosada que es m por la aceleración del sistema. ¿Cuál es esta aceleración del sistema? Es gravedad dividido sobre 2, ¿no ven? G dividido sobre 2. Esto será igual a 0 entonces. De aquí tengo mi segunda ecuación. ¿Qué incógnitas tendré acá? Si yo me doy cuenta, tengo la tensión y el ángulo. No tengo más incógnitas. ¿Qué es lo que quiero hallar? El ángulo. Entonces, voy a despejar. En este caso, estoy despejando de mi ecuación 1 la tensión y la reemplazo a mi ecuación 2. Así, la única incógnita que tendré va a ser el ángulo, el que quiero hallar. Despejando de acá la tensión va a ser masa por gravedad dividido sobre seno de tita, ¿no ve? Y eso viene a ser lo que está aquí. Por aquí que sería coseno de tita menos masa gravedad menos masa G, perdón, dividido sobre 2 y esto será igual a 0. Y en aquí es lo que le decía a su compañero, que quizá yo le decía gravedad, pero tal vez simplemente es una constante G, ¿no ve? Entonces aquí si se dan de cuenta se simplifica la masa y la gravedad. Simplificando, ¿qué es lo único que me queda? En aquí me estaría quedando, si este coseno lo mando acá a dividir, me quedaría 1 dividido sobre tangente, menos en aquí, ¿qué me quedaría? Aquí me va a quedar 1, ¿no ve? Y aquí un medio, menos 1 menos un medio va a ser igual a menos 3 medios, ¿no? Y esto debería ser igual a 0. De acá lo que puedo hacer es despejar mi ángulo tita y hallar el valor. Si nosotros realizamos eso, me va a salir de tita igual a 33.69 grados, ¿no ve? Y si se dan de cuenta, con esto ya he terminado mi ejercicio. ¿De este ejercicio tienen alguna duda? Yo les pregunto algo, ¿qué pasaría? ¿Cuánto sería el valor de tita si yo analizo desde un sistema fijo? Si yo analizo desde aquí, como si mis ejes fueran X y Y. ¿Cuánto sería el ángulo de tita? Ustedes quizá digan, tendría que resolver Auxi considerando no la... Si yo analizo desde este punto de vista, como si fuera mi sistema de referencia para resolver el ejercicio, lo primero que cambiaría, ¿qué va a ser? No va a existir esta fuerza ficticia, no va a existir, ¿no ve? Porque estamos analizando desde un sistema fijo. ¿Cuándo aparece la fuerza ficticia? Siempre y cuando el sistema de análisis está en movimiento. Como en este caso, el observador está dentro del ascensor y el ascensor se está moviendo, ¿ya? Ahora, si no se dan de cuenta, ¿qué es lo que pasaría si es que nosotros estuviéramos en un sistema fijo? Si yo quiero hallar tita y ustedes lo resuelven, van a ver que tita les va a salir el mismo valor, simplemente que la resolución es de manera diferente, ¿ya?
simplemente las resoluciones de manera diferente, pero este ángulo de tita es como este ángulo de tita por lógica, digamos. Si yo estoy aquí y estoy aquí, ¿debería de cambiar? No debería de cambiar, ¿no ve? Porque la gravedad, perdón, la aceleración tanto del carrito como de la aceleración van a seguir siendo los mismos valores, entonces no deberían de cambiar. Entonces, si yo analizo desde este punto de vista como si fuera dentro del ascensor o si no en un sistema fijo donde yo no me muevo, el sistema de análisis o el observador no se mueve, el ángulo va a seguir siendo el mismo valor. Por eso yo les preguntaba, ¿cuánto me tendría que salir tita? Debería de salirme el mismo valor, ¿ya? Simplemente la resolución es diferente, nada más. Entonces, como nos hemos pasado de la hora, entonces hasta aquí vamos a quedar, ¿ya, chicos? La siguiente clase vamos a hacer un ejercicio más de esto y voy a buscar también otro ejercicio de más equivalentes por si no han entendido, ¿ya? Y lo voy a resolver. El domingo, como hemos dicho anterior, no tenía tiempo, entonces no podía pasar clases. Este domingo sí o sí lo vamos a recuperar. ¿Y qué más? ¿No tienen preguntas, chicos? ¿Ni de la práctica? ¿Tienen preguntas? Háganmelas. Sí, el otro miércoles creo que va a ser, vamos a votar, creo, ¿y cómo vamos a hacer sobre las clases? Gracias. Podríamos pasar, ¿no? Porque en realidad dicen que hay que suspender, pero hasta donde yo sé las votaciones